atención. Escuche bien en este momento, amigo y amiga. Esta entrevista puede cambiarle la vida a un niñito. A veces por desconocimiento no se le da la ayuda del caso. Vamos a tocar la sordera. La sordera en los niños y en general. Este es un mal que está presente en nuestro país y a veces no le damos oídos, paradójicamente hablando. Para hablar de este tema estamos con un especialista destacado, el doctor Omar González. Él es jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Guillermo Almenara y le damos la bienvenida, doctor Omar González. Muy buenos días. Gracias, Rafael, también a tus oyentes y también a tus televidentes, ¿no?, por esta oportunidad que me brindan. Usted como especialista en este tema y hoy que estamos tocando el asunto de la sordera en el Perú, ¿cuál es realmente el diagnóstico en nuestra sociedad de este problema, de este mal de sordera? Está demostrado, ¿no?, según datos estadísticos, que al año nacen un promedio de 400.000 niños. De ellos, 1 de cada 1.000 niños recién nacidos vivos tiene una sordera total o profunda bilateral. Es decir, son niños que si no se le hace un diagnóstico rápido, inmediato, ellos pueden continuar siendo no solamente sordos, sino también mudos, porque no van a aprender la capacidad del aprendizaje del lenguaje. Esto va a representar, si este niñito son 400 al año, lamentablemente así son las cosas en todo el Perú y aparece un niñito sordito, se diagnostica, pero esto trae cola, doctor, ¿no? Porque imagínense, crece el niñito, no va bien al colegio, no estudia o sencillamente esto va agravándose y va a generar otro tipo de costos. ¿Cuánto costo podría representar estos 400 niños al país? Estudios europeos o americanos demuestran que un niño representa un gasto para el erario nacional de aproximadamente entre 60.000 a 100.000 dólares. Y ojo, sin considerar la original. Correcto. Ahora, al nacer estos niños sorditos, con más o menos son 400 al año, hay algunas especificaciones en cuanto a este mal y de alguna manera algunos de ellos podrían ser atendidos clínicamente y de alguna forma que puedan oír, o hay casos irreversibles. Correcto. Primero informarles que hay formas de poder visualizar. Los padres pueden ayudar mucho en este diagnóstico. De una manera muy sencilla, el padre, si el niño al nacer tiene algún factor de riesgo o tiene algún tipo de enfermedades, son niños que deben ser observados. Debemos recordar que en América Latina o en Europa, en Estados Unidos, todo niño recién nacido le hacen pruebas de tamizaje, que se llaman de evaluación auditiva. 2 exámenes tan sencillos que son llamados emisión autoacústica y potenciales evocado auditivo de latencia corta. Estos exámenes van a permitir diagnosticar si este niño tiene algún grado de sordera o de pérdida auditiva. Pero imaginemos que en Perú no se hace esos tipos de exámenes, o mejor dicho, la evaluación es muy pequeña. En ciertas clínicas o institutos especializados del Estado, como el Hospital Almenara, ¿no?, se realizan estos tipos de exámenes. Lo importante, los padres debemos tener presente, un niño recién nacido, ante un estímulo sonoro intenso, el niño, su primer reflejo que tiene es el llanto. Si el padre no puede determinarlo, necesariamente a los 3 a 6 meses, a los 3 meses, el niño ya emite sonidos guturales que decimos como ma, pa, ba. Esos son signos de que el niño tiene un progreso en su lenguaje. A los 6 meses, estos niños ya emplean consonantes. ¿Qué significa? Ya es mejor su discriminación y se puede entender ciertos sonidos como ma, pa, ba, lo mismo, pero es mucho más, se puede descifrar mejor. ¿Qué debemos buscar? Que los padres, si ven estos signos de alerta, a pesar que los programas nacionales no se les realiza a todos los niños, llevarlo a un centro especializado o con un especialista indicado, ¿no?, que le puede evaluar y hacer un diagnóstico definitivo. Hoy mismo usted, señor, señora que nos escucha, amigo, oyente, puede ver su sobrino, su hijito, algún vecinito, de repente tiene estos problemas. Hay que ir detectando. ¿Cómo hacerlo, doctor? Por ejemplo, hay niñitos de 4 o 5 años, 6 añitos van al colegio, pero a veces ya comienzan problemas de audición. ¿Qué recomienda al respecto? El chequeo también, que los padres puedan llevarlo al médico. Es decir, si bien nacen algunos 400 niños sordos, pero en el transcurso de la vida de los niños sanitos de 3, 4, 5 años, cuando puede producirse algún tipo de accidente y ellos adquieren la sordera ya cuando incluso están en el colegio.
Correcto. Los niños que tienen una leve o moderada pérdida auditiva, muchas veces es indiferente, o sea, no se pueden dar cuenta a veces los padres. Entonces deben tomar mucho en cuenta cuando van muchas veces al colegio o antes de ello, el niño no desarrolla normalmente su lenguaje. Como decimos, es un niño lento en el aprendizaje del lenguaje. Esos niños deben ser evaluados por el especialista. Igual, niños que sufren de problemas de oído, como inflamaciones de oído, dolores de oído, también nos debe indicar ser una evaluación. Escuchan bien y eso origina que no preste una adecuada atención. 9:48 de la mañana en San Borja Noticias. Estamos con el doctor Omar González, jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Guillermo Almenara. Veamos el caso de operaciones. Hay cirugías también de implante coclear. ¿Cómo está caminando esto, por ejemplo, en el ámbito de su función profesional en salud? Primero informarle que en los tres últimos años se ha duplicado el número de intervenciones quirúrgicas. El Hospital Almenara es el que tiene mayor experiencia en cirugías de este tipo. Informar que esto, lo ideal, son en niños menores de 5 años que no han desarrollado adecuadamente el lenguaje o nunca han aprendido a hablar. Esto es importante. La cirugía es una cirugía que debe hacer un especialista de primer nivel. Nosotros estamos en esa capacidad de hacerlo, lo hacemos tanto en entes públicos como privados, ¿no? Como la Clínica Padre Luis Tesa o el mismo Hospital Almenara. Entonces, hacer un llamado a todos aquellos que tienen algún familiar o algún conocido que tiene esta pérdida auditiva, buscar una referencia de repente a un centro especializado o si tiene la posibilidad de ir a una clínica que le pueda dar la garantía de realizar este tipo de cirugía. ¿Cuál es lo ideal? Menores de 5 años que nunca han escuchado o mayores de 5 o 6 años que ya sabían hablar y por algún motivo han perdido la audición, incluso pueden ser adultos mayores, mayores de 65 años o cualquier edad que le va a permitir nuevamente recuperar la capacidad del lenguaje. Vamos a profundizar en esto, si bien estamos tocando el tema de los niños, pero hay muchos adultos también con este problema y más o menos estadísticamente, ¿cómo estamos en materia de sordera en el Perú ya con los adultos? Estadísticas propias del país o de la Organización Mundial de la Salud, más del 30% de pacientes adultos mayores o mayores de 60 años tienen un grado de pérdida auditiva. Estas personas se les puede, de acuerdo a la severidad del cuadro, o pueden ser uso de audífonos, pero si es severa o profunda, que impide una adecuada comunicación, la alternativa es el implante coclear. Es un tipo de audífono de alta tecnología. Ser pasible de esta intervención. Correcto, sí, los pacientes realmente les mejora totalmente su calidad de vida. ¿Hay algún límite de edad, doctor? No, realmente no existe límites de edad. La idea es el buscar recuperar la audición, ¿no? El cual mejoraría más de un 85 a 90%. Ahora, muchas personas de la tercera edad son pensionistas, son jubilados de salud. ¿También pueden aplicar para este tipo de operaciones? Actualmente el programa nacional que tenemos, ¿no? El cual está liderado por el Hospital Almenara bajo la jefatura de servicio, lo ideal para nosotros ahorita es para niños menores de 5 años. Aquellos que nunca han escuchado o han logrado hablar o no tienen la etapa del aprendizaje para la prioridad. Correcto. Pero eso no indica de que estos pacientes adultos mayores, muchas veces hombres que tienen una actividad, docentes universitarios, profesionales de la salud o otros que tienen un desenvolvimiento, ocupan altos cargos, entonces es la necesidad de estar incluidos dentro de este programa. Ahora, atendiendo tanto a los niñitos como también a las personas de la tercera edad, resulta a veces que es necesario que usen audífonos. Por ejemplo, niñitos de 7, 8 años. No es tan frecuente, pero se ve a veces con audífonos. Pero a veces al inicio es una molestia del audífono. Es cuestión de acostumbrarse del niñito o no es normal que de repente a veces sientan ellos como algo extraño y algún zumbido en el audífono. Correcto, o sea, una cosa es amplificadores de sonido, amplificadores, que solamente emite o amplifica un ruido en alto volumen. Por eso lo ideal es usar un tipo de audífono el cual es medicado por el especialista. Estos tienen filtros de sonidos para evitar distorsión del sonido y le va a permitir un adecuado lenguaje del habla. Entonces, y también hace años, bueno, ¿no? Los audífonos no tenían
la tecnología que tienen actualmente, ¿no? Que dan una calidad de sonido normal o El ruido, o también es un asunto de que es un cuerpo extraño que se pone en la oreja y es cuestión de que se familiaricen con el equipo. correcto, siempre un audífono hay un fenómeno, hay una etapa de adaptación. El paciente normalmente puede ser al mes o a los 2, 3 meses, el paciente se adapta, pero lo ideal es que sea un audífono que sea compatible para el paciente con un diagnóstico previo de exámenes y usar el audífono indicado. Vamos a la prevención ahora. Estamos con el doctor Omar González, jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Guillermo Almenara. Vamos a la prevención. Resulta que a veces cuando sacamos el brevete para autos, nos hacen un examen médico y detectan, dicen lavado de oído. Y mucha gente recién ha ido a una atención por el oído cuando va a sacar su brevete, su licencia de conducir. ¿Qué otro tipo de medidas de prevención de... Correcto. En el Perú no existe un programa nacional sobre salud ambiental por estímulos sonoros. ¿Esto qué origina? Que realmente nosotros día a día usan muchas veces auriculares a altos volúmenes y estos auriculares más que todo son amplificadores de sonido. Entonces está demostrado que aquellas personas que usan en forma continua ante estímulos intensos o de mediana intensidad va a originar un daño auditivo. Entonces eso es la idea de prevenir uno el inadecuado, o sea, evitar el uso inadecuado de auriculares, sobre todo si no son medicados o no tienen filtro de sonido. Acaba de decir, doctor, algo realmente que nos llama mucho la atención, porque, o sea, no hay un plan, dice, de una especie de salud auditiva todavía en el país. Correcto. O sea, dentro de lo que es salud ambiental, existe, entre comillas, un plan en lo teórico. Pero realmente en ejecución no existe. Tanto les puedo informar que solamente el 30% del Programa Nacional de Tamizaje Auditivo, propio para buscar estos niños que tienen sorderas profundas, ¿no? En niños, en recién nacidos, incluso teniendo factores de riesgo, no se logra captar. Muchas veces por desconocimiento de los padres, falta de información y sobre todo de una infraestructura adecuada para hacer un diagnóstico rápido o precoz y poder darle el tratamiento ideal, como le digo, hacer un llamado esto a la población, porque estos niños que tienen sordera van a acabar también siendo mudos. Y entonces, si no le damos la solución como un implante coclear, que sería luego previos exámenes, necesariamente son niños que no se van a poder insertar a la sociedad. Ha tocado el tema también de la contaminación auditiva. En Lima, ¿cómo estamos en materia de esa contaminación? Y esto lo hablan muchos funcionarios. Hay contaminación ambiental, auditiva, etcétera. Hay mucho ruido en nuestra ciudad, pero como dice el doctor, falta la contraparte, es decir, un plan orgánico que permita, pues, contrarrestar este tipo de contaminaciones. Al respecto, su punto de vista. Bueno, primero informarlo que el Perú o la ciudad de Lima es una de las ciudades más contaminadas en ruidos sonoros. Independientemente de las ciudades altamente industrializadas. México también está considerada entre las que tienen mayor contaminación sonora, pero decirle más que todo los temas de prevención. Vemos normalmente en la calle ruidos intensos, los claxons, como le decía, ruidos estridentes de discotecas o ruidos por algún tipo, algún concierto, y esto debemos prevenir primero evitándolos, ¿no? Y si no se puede, usar material o equipo especial para proteger a estos jóvenes o adultos. También en las empresas vemos muchas veces que los equipos que le ponen de audífonos o de auriculares o protección auditiva, están en construcción, los que trabajan en construcción, los que trabajan, por ejemplo, en centros mineros, también deben haber un control siempre exhaustivo para evitar que estos jóvenes o profesionales o la iniciativa de hacer planes para mejorar la salud auditiva en nuestro país y los municipios y otros. Correcto. Pues existen los planes nacionales, sin ir muy lejos. Ecuador tiene actualmente un plan mucho más estructurado que Perú, pero nosotros también tenemos nuestro propio plan nacional, sobre todo de tamizaje auditivo, para poder hacer un diagnóstico en estos niños recién nacidos. Pero como les explico, solamente el 30% está operativo. Muchas veces falta de profesionales especializados en este tema audiológico, falta de un equipo multidisciplinario
que hablamos audiólogos, terapeutas del lenguaje y sobre todo a áreas de referencia específica donde se pueda dar atención a estos pacientes. Y por supuesto al final, si es necesario, el uso de audífonos o de un proceso una tecnología mucho más avanzada como un implante coclear. Correcto. Nos queda un minuto. ¿Qué medidas caseras podemos adoptar para prevenir la sordera en el Perú? ¿Es bueno o no es bueno usar el hisopo mucho? Hay muchas personas que tienen por una caja de hisopo y se la bajan, como se dice comúnmente en el lenguaje, digamos, vulgar. En un mes están acabando una cajita de hisopos. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, que el hisopo no deberíamos usarlo, porque lo que va a originar esto es llevar gérmenes hacia los oídos y por supuesto el cerumen va a incrementar la concentración y por tanto al final va a acabar en originar un daño en el oído. Debemos evitarlo, está contraindicado. Un lavado de oídos, cada cierto tiempo, ¿cuánto tiempo debe hacer una persona? Es dependiente, porque hay pacientes que no forman tanto cerumen, pero si es necesario, el paciente tiene molestia, sensación de oído tapado, ideal es que recurra al especialista y él determinará si existe un lavado. Correcto. Quisiera aprovechar tu programa para hacer un pedido a la población en general. Se habló de prevención, pero sobre todo, ¿no?, de informar que tenemos una responsabilidad. Nosotros como profesionales de salud, informar sobre la problemática que hay en este tipo de enfermedades. Recordemos que está entre las 5 enfermedades que originan mayor minusvalía o incapacidad a nivel nacional, así como es la alteración locomotor, así como es la ceguera. Entonces debemos tomar en cuenta eso y sobre todo, hay centros de referencia, uno de ellos es el Hospital Almenara, y otras instituciones públicas y también en entes privados. Así evitaremos cada vez que haya más niños sordos y por supuesto mudos. Muchas gracias, doctor, realmente muy ilustrativo y sobre todo preventivo y siempre nosotros apoyando el tema de la salud pública en el país. Gracias al doctor Omar González por su presencia en San Borja Noticias. Gracias, Rafael. Muy bien, amigos, nos reencontramos más tarde a las 5, así que hasta entonces.